Hola Ernesto Tejeda, buen día jóvenes en TV. Este martes de reflexión y construcción de conocimiento ha iniciado. Así es, Dimara Nader. Tenemos un día muy variadito, interesante. ¿Sabes cuántos mexicanos viven fuera del país? ¿Qué pasa con la ciudadanía mexicana? Aquí lo veremos. Y en ese mismo andar analizaremos qué pues con los medios de comunicación y su función social, secundado también por saberes digitales, ética y manejo de redes sociales. ¿Cómo la ven? Conoceremos la historia del dinero y cómo es que los mercados se expandieron por todo el mundo y más para allá. Tacubaya en la Ciudad de México a través de la historia. Y en lueguito analizaremos qué pues con la depresión, un problema de salud que debe ser identificado y atendido por profesionales y a buen tiempo. Y para empezar, todo lo que usted quiso saber de la numeración maya, su sistema vigesimal y el descubrimiento del cero, pero que nadie se atrevió a preguntar. Anda pues, estamos listos en Jóvenes en TV. Que empiece la partida. Dimara, no te hagas. Ya voy. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Italiano. Bien, dice el dicho que todos los caminos llegan a Roma y este además tiene coliseo, lo que nos da un total de 50 billetotes. Pagando, por favorcito. Ay, Dios. Pues mira, como solo te quedan 10 y no tienes nada más que hipotecar, tenemos un ganador. ¿Cómo que 10? Si lo que está aquí es un 100. Ay, perdón, creo que siempre sí los voy a necesitar. Ay. Un momento. Bien dice el dicho. Carta lanzada, no la quiero para nada. Y con eso tenemos una nueva ganadora. No, eso me pasa por querer yo ahí ganar antes de tiempo. No vi que un día ahí del Banco Maya ni hablar. Híjole. No pasa nada. Seguro para la próxima ya te fijas bien. Varias veces me ha pasado esto. Esta numeración maya me cuesta trabajo. ¿Ya ves? Eso te pasa por elegir siempre a los romanos. Que no te lo aprendes bien. Es verdad, pero con lo bonita que es la numeración maya. Y no solo es bonita, también su sistema numérico vigesimal es súper interesante. ¿Sistema vigesimal? ¿Sí? Y yo conozco a la experta ideal para explicarnos. ¿Vamos? Elemental, pues vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con la maestra en ciencias, Isis Tatiana Galván García, del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Isis? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿qué es un sistema vigesimal? Un sistema vigesimal es un sistema de numeración de base 20 y posicional. Es decir, cada signo tiene un valor de acuerdo a su posición, al lugar que ocupa. Un ejemplo de un sistema vigesimal es la numeración maya. Así es. Y ahorita que hablas de la numeración maya en su sistema vigesimal y que nosotros cotidianamente utilizamos un sistema decimal, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas crees tú que existen en utilizar un sistema vigesimal con respecto a usar otro tipo de sistema numérico? La ventaja del sistema vigesimal, en este caso tomando el ejemplo de la numeración maya, es que solo utilizaron 3 símbolos. El punto para representar la unidad, el 1, la línea, que es el 5, y el concepto abstracto de 0. Y por lo que usando esos 3 símbolos es fácil de entender y de escribir. La ventaja es que con estos 3 símbolos se pudieron hacer cálculos matemáticos, ya que su sistema, como era posicional, es posicional, se pudieron hacer cálculos astronómicos y matemáticos muy grandes, aún teniendo solo 3 símbolos. O sea que cuando tú hablas de que el sistema de los mayas vigesimal aparte era posicional, esto significa que como lo escribían o el orden, las cifras significativas tenían, valga la redundancia, mucha importancia, ¿no? Dónde estaba posicionada la cifra. O en este caso el símbolo, ¿no?
Sí, por ser sistema posicional, usa niveles. En el primer nivel tiene un valor unitario. El número que tú escribas ahí va a ser su valor unitario. Escribes 1, escribes 5, 10, va a ser su valor. En el siguiente nivel va a tomar un valor multiplicado por 20. Esto es, si escribes un número 1 en el primer nivel, va a tomar valor de 1. En el siguiente nivel sería 1 por 20, tomaría el valor de 20 y así sucesivamente. En las matemáticas existen aplicaciones de los sistemas vigesimales que sean quizá interesantes para los chavos de prepa que nos están viendo. Tiene aplicaciones, puede ser en la codificación de las coordenadas para codificación geográfica. Hay programas informáticos que usan el sistema vigesimal para hacer codificación de mapas. Y aparte de la elaboración de mapas, por ejemplo, ¿existe alguna otra aplicación de sistemas vigesimales en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana, sí, algunos idiomas, el francés, por ejemplo, tiene base 20. Muy, muy, muy interesante. ¿Qué relevancia, tú como estudiante de las matemáticas, qué relevancia crees que tiene el cero en los sistemas numéricos? Y en los sistemas numéricos el cero es puede expresar vacío, que no hay unidades, pero también expresa completitud. En el caso de los números mayas, en el primer nivel, si escribes un cero es porque hay 0 unidades. Sin embargo, si escribes un 0 en el primer nivel y un 1 o 2 en el segundo, significa que se completaron las unidades, las 19 unidades del primer nivel, y se tuvo que ocupar un segundo nivel para tomar la posición con valor de 20. En ese caso no significa que haya 0 unidades, sino que se completó y se pasó al siguiente nivel. Es con lo que es el sentido de completitud. Sí, aparte de que es un sistema vigesimal y que es posicional, ¿existe alguna otra característica que te sea o que te llame la atención del sistema de numeración maya? Algo que sea, que no todo el mundo lo sepa o que sea muy característico o muy interesante. Me llama mucho la atención que siendo un sistema de solo 3 símbolos es la belleza del menos es más. Con esos 3 símbolos ellos pudieron ser tan precisos, esa precisión astronómica en el calendario que solo fue superada apenas el siglo pasado y se descubrió pues hace muchos años, en el 63 antes de Cristo, me parece, y aún así esa precisión con nuestros programas informáticos, con nuestros conocimientos de investigaciones en matemáticas y desarrollo, esa precisión no fue superada hasta recientemente. Y eh, aunque es complicado representar números grandes, pero con esos símbolos pues, se pueden hacer cálculos matemáticos y astronómicos. ¿Cuál tú crees, Isis, que sea la diferencia entre el cero y la nada? El cero es una abstracción, una representación de no hay de cantidad, de no hay elementos de valor nulo, y la nada es un concepto filosófico bastante interesante que no ha tenido solución desde que el hombre se lo preguntó. Es un problema irresoluto, es un concepto, una ideación. Y muchas veces cuando hablamos como de la nada, podríamos también un poco hablar filosóficamente como de cuál es la diferencia entre ser y no ser, ¿no? Una cosa así. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? La nada precisamente lo definen algunos filósofos como Sartre, como Kierkegaard, que es la negación del ser, es lo que no es. Y si el universo lo es todo, existe el todo, debe existir la nada, pero pues la nada no existe porque al momento de definirla ya no sería nada, mm, estaríamos forzando a que fuera algo y ya no sería nada. Muy bien, pues Isis, te quiero agradecer mucho tu tiempo y el que estés con nosotros nuevamente en Jóvenes en TV y seguramente mucho de lo que nos platicas va a ayudar a muchos jóvenes a seguir indagando y seguir buscando qué
qué del pensamiento matemático es lo que más les interesa para su futuro profesional. Yo quiero agradecer tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Entonces fueron los mayas quienes inventaron el cero? Bueno, existe controversia sobre quién lo concibió y utilizó el concepto de cero por primera vez. Pues otros pueblos antiguos como los babilonios, egipcios y griegos también llegaron ahí. La evidencia arqueológica apunta hacia la India como el lugar donde se tiene un registro más temprano del cero. Pero sin importar si los mayas fueron los primeros o no en elaborar este concepto, es un logro matemático extraordinario. No sería la primera vez que ocurriera un desarrollo simultáneo en culturas separadas geográficamente. La historia tiene muchos ejemplos de ellos. ¡Wow! Elemental, compañero. ¿Te imaginas cómo serían las matemáticas sin el cero? Uy, nuestra tecnología. Sí. Recordemos que toda la computación está basada en el código binario que combina unos y ceros. No deja de asombrarme que hayan alcanzado ese nivel tan avanzado en tiempos tan remotos. Sin duda los mayas son una civilización estelar. Elemental, porque además les encantaban las estelas, como nos explicará nuestro siguiente invitado. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Jesús Galindo. Él es arqueoastrónomo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy podría platicarnos en las estelas mayas, ¿cómo están escritas las fechas? Bueno, primero hay que considerar que la medición del tiempo en todas las culturas en la humanidad ha sido un tema muy importante y para Mesoamérica no es la excepción. Hay que considerar, si hablamos de los mayas, tenemos que considerar que los mayas es solo una parte de un concepto mucho mayor que es Mesoamérica. O sea, los mayas no aparecen de pronto, sino son el resultado de una sucesión de diferentes etapas culturales y de pueblos que estuvieron antes y, bueno, y después en este tema de contar el tiempo. Y antes de eso, también hay que considerar que la manera como se contaba tiene que ver con el sistema numérico que se utilizaba. Cuando hace 70 años el antropólogo Paul Kirchhoff inventó el término de Mesoamérica, se refirió a cierto espacio geográfico donde se daban prácticas culturales comunes. Una de esas prácticas es la utilización del sistema numérico basado en el 20. La diferencia, por contraste, con el sistema numérico basado en el 10, el decimal, que es el que utilizamos en Occidente, básicamente. Así que para contar el tiempo, se utilizó este sistema. Y también hay que considerar que no solamente los mayas utilizaron el sistema vigesimal, sino toda Mesoamérica. Por otra parte, antes de los mayas yo creo que también consideraban a las culturas anteriores como los antepasados de ellos mismos. Así que, por ejemplo, los olmecas también ya utilizan un sistema básicamente similar al sistema maya. Así que al fijarnos en los mayas, nos estamos fijando en toda la cultura mesoamericana. Ciertamente, como vamos a ver, los mayas en su época de máximo esplendor, la época clásica, más o menos del 100 al 800 después de Cristo, elaboraron una variante de este sistema de cuenta del tiempo excepcionalmente exacto, que vamos a ver un poco más adelante. Es decir, para hablar del calendario maya, hay que hablar del calendario más amplio, el calendario mesoamericano, antes de llegar a la especificidad de lo maya. Hay que considerar durante 3.000 años, o sea, antes de que existieran los mayas como los imaginamos, y mucho después, hasta el momento del contacto con los españoles, funcionó un sistema de medición del tiempo, un calendario común, basado en la cuenta de días, por supuesto, pero de dos naturalezas diferentes. Era una cuenta solar a partir de 365 días, que es obviamente una cuenta relacionada con la observación a simple vista del Sol, organizada en 18 periodos de 20 días. Eso nos da 360. Y hay que añadir 5 días para alcanzar al Sol, porque el Sol es el que da el ritmo del transcurrir del tiempo. Digamos, por lo menos es el más cómodo de seguir, porque pues, es lo que más brilla en el cielo y la repetición de sus posiciones hace fácil el seguirlo.
además que es lo que más brilla en el cielo. ¿Y estas estelas se siguen, bueno, estas referencias se siguen utilizando? Arqueológicamente se han localizado gran cantidad de estelas que registran fechas en este sistema que se llama de cuenta larga, a diferencia del sistema básico de 52 años que se llama la cuenta corta. Y sobre todo porque se ha considerado que los mayas fue un pueblo obsesionado por la idea del tiempo. Obviamente, los periodos, las deidades más importantes tenían una connotación calendárica. Así que, por ejemplo, una estela, no solamente una estela de la época clásica maya, no solamente nos da la fecha en este sistema que les acabo de decir, es decir, cuenta larga, cuántos días han transcurrido desde ese arranque en el pasado del tiempo, sino que además una estela típica contiene esta información, además tiene la información en el sistema de cuenta corta, el Tzolk'in y el Hap, además tiene información que tiene que ver con el estado de observación de la luna. La edad de la luna, por ejemplo, es algo excepcionalmente interesante en este caso. Además, tiene algunos otros periodos que en la actualidad los mayistas no están completamente claros de qué se trata. O sea, en términos matemáticos diríamos está sobre determinada la fecha a través de varios sistemas simultáneos que corren. La cuenta larga, la cuenta corta, la cuenta de la luna, estas cuentas basadas, por ejemplo, en el 819 días. ¿Qué podría ser? Bueno, cuando no se entiende muchas veces algo relacionado con este tipo de temas, se plantea que son rituales. Bueno, esto no queda de que no entendamos a ciencia cierta cómo funcionaba, pero se ha avanzado bastante, ¿no? Digamos, esto da oportunidad de pensar que los antiguos mayas y no mayas, mesoamericanos, tuvieron el interés excepcional de fijar el momento del tiempo. Por supuesto. ¿Y podría contarnos cuál es la importancia del cero en estas estelas? Como el sistema numérico mesoamericano y en particular el maya está basado en el 20, ¿cómo puede uno en términos, digamos, gráficos, matemáticos, expresar este número de días que han transcurrido desde el año 3114 a.C.? Para la época clásica, el número de días que habían transcurrido era más de 1.000.000 de días, o sea, es una gran cantidad. ¿Cómo expresar estas grandes cantidades en términos fáciles? Nosotros utilizamos 10 dígitos, ¿no? Fácil, pero digamos, los mayas utilizaron, bueno, realmente no solo los mayas, el sistema punto y barra que utilizan los mayas, donde el punto o la cuenta, una ruedita indica la unidad, una barra significa 5, añadieron también otro tercer elemento que es el 0, que es una especie como de una conchita que está jugada. Así que, por ejemplo, yo le podría decir 1952 en, digamos, un año actual. ¿Cómo podríamos entenderlo matemáticamente? Eso es, digamos, elemental. 1952 es 1 por 10 al cubo, 9 por 10 al cuadrado, 5 por 10 a la 1 y 2 por 10 a la 0. Es en términos modernos. Bueno, si en lugar de usar potencias de 10, usamos potencias de 20, la cosa cambia, la expresión cambia, pero el número es el mismo. Así que los mayas en las estelas, por ejemplo, o en los códices, utilizan el punto y barra para indicar estas potencias, los coeficientes de estas potencias de 20. Así como el 1, 9, 5, 2 son los coeficientes de las potencias de 10, para expresar un año, por ejemplo. Así que cada lugar que acompaña a estas potencias de 20 puede ser ocupado por 1, 2, 3, 4, hasta 19 y nos falta 1. Es cuando aparece el 0. El 0 dice se completa esta máxima unidad de 20 elementos. Es como en el sistema decimal. Una vez que llega al 9, no ponemos un 10, sino ponemos un 1 y seguimos al siguiente espacio, ¿no? Entonces,
Vean, es una manera de expresar el completamiento de los coeficientes que atañen a cada una de las potencias de 20. Así que 1.000.000 de días se puede expresar fácilmente con el punto y barra y el cero. Entonces, eso es una, digamos, es una función práctica muy útil para poder expresar grandes cantidades. Pues muchas gracias, doctor, de verdad, por toda esta información. Le agradecemos que haya venido aceptado la entrevista al programa, y nosotros continuamos en esto que es Jóvenes en TV. Tienes la mente en blanco, Dimaraón. Ernesto, ya me estaba costando mucho trabajo desde antes de que llegaras con tus chistecitos. Por más que lo intento, mi cabeza se empeña en pensar en el cero maya. Ay, ajá. Entonces sí que tenías la mente en blanco, vacía, llena de nada, cero. Bueno, no es lo mismo el cero que la nada, pero ese es tema para un programa completo. Por ahora, continuemos concentrándonos en las matemáticas mayas, ¿te parece? Me parece. Venga, cierra los ojos. Cero. El día de hoy estamos con el doctor Daniel Flores. Él es astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Hola, muy buen día. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy podría platicarnos. Sabemos que las observaciones astronómicas de los mayas están basados en el sistema vigesimal, pero ¿qué tan precisas eran esas observaciones? Eran precisas, bueno, primero hay que tener presente que las observaciones son a simple vista. Entonces, todo esto es lo que se observaba en el horizonte y registrarlo en ciertos lugares para después estudiarlos una vez más y volver a observar. Entonces, es un proceso que podríamos llamar, es un pensamiento científico. Desde luego hubo una etapa previa del punto de vista de la filosofía, entender qué es lo que está pasando con los fenómenos de la naturaleza y tratar de interpretarlos, eventualmente con la observación de los fenómenos naturales y el registro de ellos fue llevando precisamente a un pensamiento científico. Con esto quiero decir que el proceso de observación de un suceso astronómico, el registro y después el estudio y volver a comprobar lleva un intervalo de tiempo bastante mayor que los ciclos que se han registrado. ¿Y qué es el tiempo sideral? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es la diferencia del tiempo que utilizamos nosotros en nuestro día a día? Claro, esto tiene que ver, el tiempo sideral tiene que ver con la observación de las estrellas. Tiene que ver con el instante en que pasa por el meridiano del lugar. O sea, el lugar donde vivimos, hay una línea imaginaria que cruza el cielo o la bóveda celeste en determinados momentos. Y ese momento lo podemos llamar a las 0 horas o la medianoche. Bueno, entonces el tiempo sideral es el tiempo que tarda una estrella en pasar por este meridiano, esa línea imaginaria, y después de un día volver a ver esa estrella pasando por el meridiano. Tiene una duración diferente al día solar, de tal manera que hay una variación de 4 minutos cada día. Entonces, el tiempo sideral es una observación, es un tiempo que se utiliza para observar estrellas, y la hora solar es para, digamos, seguirlo a lo largo del día y las actividades humanas cotidianas. ¿Y cómo se calcula, se observa y se mide la duración de un año? Bueno, hay muchas maneras, o sea, tiene que ver precisamente con el paso del Sol por algún punto de referencia y particularmente con respecto al fondo de estrellas. Entonces, podemos observar, por ejemplo, medir el año a través de observar el solsticio de invierno, solsticio de verano o bien cualquiera de los equinoccios, o también tener un punto de referencia en el cual llamamos nosotros el año de Bessel, año besseliano, y entonces puede regresar
quiere decir es el paso del Sol por este punto en la bóveda celeste y su regreso después del año. ¿Y nos podría platicar cuál es la importancia del cero en la astronomía maya? Bueno, es realmente desde el punto de vista del pensamiento humano, es un avance fundamental. El cero está indicando que un elemento que se está contando no existe en ese momento. De tal manera que el cero está marcando el origen de un sistema de conteo. Entonces, en la actualidad podemos hablar, por ejemplo, del cero nuestro en la escala de números enteros o en la escala de números fraccionarios. Entonces, el cero simplemente es el origen o el inicio de una escala de medida. Okay. Y en la astronomía maya, entonces, marcó eso. Exactamente. O sea, está marcando un origen. El origen, hay muchos orígenes en la calendarica maya y uno de los más importantes es cuando empieza a contarse la cuenta larga maya. ¿Esto qué quiere decir? Es un conteo sucesivo e infinito de días a partir de una fecha. Y esta fecha fue el 13 de agosto del año 3113 antes de nuestra era. Entonces, sensacional. Doctor, y además de la civilización maya, ¿también hubo alguna otra cultura que haya llegado a este concepto de cero? Sí, como no estamos hablando de el sistema numérico de los árabes, o sea, los números arábigos presentes es el nombre. Y entonces, estamos hablando de un concepto que se desarrolló en lo que llamamos nosotros el lejano oriente. Estamos hablando de las culturas como China, la India. Estamos hablando de aquellos tiempos en el que las trayectorias eran muy largas y siempre a través de montañas, selvas no, vamos, a través de montañas y desiertos. Bueno, entonces, obviamente, esa es una digresión, pero realmente estamos hablando de una interrelación entre diferentes grupos humanos en lo que nosotros llamamos el viejo mundo. En cambio, tenemos que tener presente que la cultura maya y las civilizaciones mesoamericanas son civilizaciones locales, que no hubo ninguna interacción con otros grandes grupos, con otros grandes desarrollos del pensamiento humano. O sea, llegaron al concepto de maneras completamente separadas. Justamente, y entonces esto nos da una visión clara de lo que es todo el pensamiento humano desarrollado aquí en América. O sea, estamos hablando de la parte de México, la parte del sur de Estados Unidos, Centroamérica, e incluso en la región andina, donde hubo esos grandes desarrollos de civilizaciones en Perú, Ecuador y Chile, por ejemplo, Bolivia también, desde luego. Entonces, todo esto fue un desarrollo local al continente americano. Obviamente, no sabemos si hubo contactos con otras grandes civilizaciones antiguas, no lo sabemos. Quizá algunos de los que nos escuchan va a llegar a investigar esta parte del conocimiento humano. Sí, es increíble. Y ya para terminar esta entrevista, ¿nos podría platicar, para usted, cuál es la diferencia entre el cero y la nada? Bueno, la nada es nada, o sea, es la ausencia de todo. Y el cero es precisamente el origen de un conteo de números, como comentábamos hace un momento, y está marcando un punto de referencia. La nada no tiene ninguna referencia, nada, absolutamente es nada. Claro. Wow, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Pues un saludo a todos y a ustedes, muchas gracias. Y continuamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Llegó la hora de despedirnos, pero antes queremos hacerles la pregunta del programa. Para ustedes, ¿cuál es la diferencia entre cero y la nada? No sin antes invitarlos a que entren en Facebook y se unan a Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. La comunidad en línea en donde podemos comentar los contenidos de este y todos los programas de Jóvenes en TV. Nos despedimos con la frase del matemático alemán Felix Klein que dice: donde quiera que hay un número está la belleza. A continuación, un tema de interés nacional, las y los mexicanos del otro lado. Vamos a verlo. Nosotros nos vemos hasta el siguiente programa de Elemental.